célula para metabolizar todos los componentes más importantes de una célula viva. Entonces, este capítulo es uno de los tantos capítulos que hablan sobre metabolismo de nutrientes. En este caso, metabolismo de carbohidratos abarca dos grandes aspectos, lo que es la degradación y lo que es la síntesis. Igual cuando ustedes vean más adelante, metabolismo de lípidos, van a ver el mismo aspecto. Una parte que es sobre degradación y otra sobre síntesis. Igual cuando ustedes hablen de metabolismo de aminoácidos o de proteínas, degradación y síntesis. Así es entonces como vamos a empezar. Bien, este capítulo de metabolismo de carbohidratos, antes que nada, tiene las siguientes competencias. Como ven acá, competencia general se puede decir lo que ustedes tienen que saber o salir sabiendo y estar en la capacidad de poder responder a las interrogantes que les pueden hacer. Ustedes pueden describir el rol metabólico que cumplen los carbohidratos, en especial de la glucosa, en diferentes condiciones fisiológicas, los mecanismos de regulación y sus implicancias en estados patológicos, con precisión y citando ejemplos. Estoy segurísimo de que al acabar este capítulo, ustedes, esto que les estoy indicando, y que también van a venir lógicamente en forma expresada ya como preguntas en el examen, van a ser muy fáciles de poderlas responder. En cuanto aquí a las competencias específicas, ya habla pues justamente en particular algunos de los detalles de cada uno de los pasos que vamos a ir estudiando. ¿Ya? Bien, estos son aquí, ustedes leen todo esto, todo lo que pongo aquí son los aspectos de los cuales yo tengo que realmente a ustedes evaluarlos al final, es lo que ustedes tienen que saber. El temario, como le dije, es lo siguiente, tiene dos aspectos que están aquí marcados en rojo. Degradación de carbohidratos y luego la síntesis. En esta primera parte, con el tiempo es bastante, solamente tenemos hasta las 8 y 40, ¿no? Hasta 8 y 40, pues ahí avanzaremos hasta donde lleguemos y el próximo miércoles ya proseguimos con el resto y el subsiguiente lunes también con el resto. O sea que tenemos tiempo para ir despacio y sin atropellar, sin nada del estilo. Bien, como dije aquí, cuando hablamos de degradación, ahí vamos a empezar hablando de lo que es la glicólisis, las etapas enzimáticas que están implicadas allí, sus cofactores, cómo se regulan, el balance energético y la importancia generalmente. Eso debía estar al comienzo. Importancia de la glicólisis. Luego, ¿qué viene después de ese proceso? Una degradación que se completa, que dice degradación completa de la glucosa hasta CO2 y agua. La descarboxilación oxidativa del piruvato. Ciclo de Krebs, vía del fosfogluconato y del pentoso fosfato, y degradación de galactosa y manosa. Estos son los que abarca la primera parte. La segunda parte sobre, así como hechos de degradación, ahora es de síntesis. Hablamos de dos aspectos muy importantes, gluconeogénesis y síntesis y degradación de glucógeno. Luego hablaremos de los glucogenosis, que son cuadros patológicos que vienen asociados al acúmulo de glucógeno en ciertos órganos o tejidos. De eso trata el tema de metabolismo de carbohidratos, donde el carbohidrato más importante y representativo es la glucosa. Y bien, como sabemos, cuando hablamos de metabolismo, ya hablando de la introducción, cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos, nos estamos refiriendo de preferencia a la glucosa, pues todos los carbohidratos ¿cuál es el carbohidrato más abundante en la dieta? Pues ustedes si comenzamos a hacer un análisis, pues realmente casi todo es glucosa. Cuando ingerimos un pan, cuando comemos un pan, ingerimos una papa, fideos, arroz, ¿qué estamos ingiriendo? Almidones. ¿Y de qué están hechos los almidones? De glucosas. Casi todo es glucosa. También glucosa, cuando ingerimos azúcar, por ejemplo, la sacarosa, esta se desdobla y ¿en qué se separa? En glucosa y galactosa. Y fructosa. Cuando ingerimos leche, estamos ingiriendo la lactosa, que está conformada de glucosa y de galactosa. Y así son pocos algunos otros más. Pero la mayoría, casi en su totalidad, el carbohidrato más abundante es la glucosa, que viene bajo la forma de almidón o viene bajo la forma de glucógeno cuando ingerimos carnes. Y los demás monosacáridos que podemos estarlos ingiriendo en la dieta.
Es cierto, hay muchos otros. Hay triosas, tetrosas, pentosas, otras hexosas diferentes a glucosa. Están en la dieta, pero en una cantidad muy pequeña. Pero ¿cómo es que se degradan estos? También tienen que someterse tarde o temprano y quedar convertidos en algún intermediario de la vía común que caracteriza a la glucosa. Al final, todo el metabolismo de carbohidratos que ocurre en nuestro organismo prácticamente es el metabolismo de la glucosa. Y esa vía, la más importante con la que se inicia todo este proceso, es la glicólisis. Entonces estamos hablando aquí de la glicólisis. Pero antes de hablar de la glicólisis y cómo es que se degrada la glucosa y todos aquellos otros monosacáridos que tienen que someterse a esta ruta para poderse degradar, vamos a hablar de algo muy somero acerca de la digestión. Digestión y absorción de carbohidratos. El carbohidrato más abundante en la dieta es el almidón. Estos polisacáridos, almidón, y también pueden ser glucógeno si viene de las carnes. Estas por acción de amilasas pancreáticas, los desdoblan ¿en qué? En puras glucosas. Y están en la luz intestinal. Si uno ingiere sacarosa, pues acá viene una sacarasa y prácticamente se va a desdoblar en glucosa y en fructosa y glucosa. Si uno ingiere lactosa, pues por acción de la lactasa que está en este borde del cepillo, bueno, va a desdoblar en glucosa y galactosa. Lo cierto es que cualquier otro polisacárido, todos al final se van a convertir aquí en monosacáridos. Es esta la forma como tienen que absorberse, donde la mayor cantidad de todos ellos, después la mayor proporción es glucosa. Esta no ingresa sola, ingresan a través de este sistema, es un transportador activo secundario dependiente de sodio, se llama así, el SGLT, es un cotransporte, se llama, un sistema de cotransporte SGLT1, esto que está aquí. Y está conformado de que son una porción que incluye a sodio, 2 sodios por una glucosa. Quiere decir que este sistema no trabaja mientras no estén los 2 sitios aquí que deben ir ocupados por 2 sodios y una glucosa. De nada le serviría estar glucosa si es que no está el sodio. De nada le serviría el sodio si no está glucosa. Los 2 o ninguno. De esta forma, entonces, la glucosa que está aquí, producto, ya sea el libre que puede estar en la dieta, o principalmente aquel que deriva de la acción digestiva de enzimas amilasas o disacaridasas, son absorbidos son incorporados, introducidos a la célula intestinal, a la célula epitelial, bajo este sistema de cotransporte para la glucosa. Mientras que fructosa hace uso de un transportador llamado GLUT, en este caso 5, llamado GLUT, por si acaso no quiere decir glutámico. GLUT quiere decir transportador de glutámico. Perdón, de glucosa, quiero hablar. Transportador de glucosa. Hay varios, hay el GLUT1, GLUT2, 3, 4, 5. Pues aquí tenemos el 5 que está en el borde del cepillo y que hace factible introducir a la fructosa, ya que glucosa lo hace en un mecanismo muy particular con este SGLT1. Así, una vez que están aquí introducidos los monosacáridos, donde el que más abunda es glucosa, estos ahora son sacados de aquí e entregados a la circulación a través de otro sistema también, GLUT, otro transportador de glucosa, que en este caso es el GLUT2, que está prácticamente en esta membrana vasolateral. Y este es el que sale afuera y luego eso va a llegar a la circulación sanguínea y llegar al hígado y ahí repartida por todo el resto del organismo. Este es un sistema de cotransporte que decía hace un comienzo. El que ingresa glucosa deja glucosa, pero también deja sodio. El sodio tiene que salir, pero esa salida tiene que ser compensada con una entrada de potasio. Por eso dice un cotransporte. Entran 2, pero y este está íntimamente ligado a este sistema que es una ATPasa, una bomba de sodio y potasio, que saca sodio e introduce potasio. Y este sí es una bomba, porque utiliza ATP, utiliza energía. Entonces, por tanto, cuando ustedes le dicen, este sistema es un transporte activo, no podríamos decir transporte activo, salvo que se diga que es un transporte que está relacionado con la bomba de sodio y potasio. Este es el transporte activo.
pero eso también está ligado a que este sodio entra porque tiene que salir nuevamente y está asociado con la bomba de sodio y potasio, pero en sí, este es un transportador, por eso transportador activo, secundario, porque el secundario, porque realmente transportador activo quiere decir cuando aquí se hubiera usado ATP, ese sí es primario, pero aquí es indirectamente. De allí viene el nombre de transportador activo. En cambio, ese es un transporte de difusión facilitado. No es simplemente que se entra y entra fructosa y sale fructosa o lactosa. Simplemente también lo hace a través de un sistema de una proteína, que en este caso se dice una difusión facilitada, está facilitando su salida. Lo cierto es de que todo esto ocurrió, de esa forma entonces la glucosa que proviene de la dieta, la vemos en circulación. Esta glucosa ahora, como ven acá les pongo el cuadro de transportadores de glucosa, hay muchos, hasta miren, aquí tenemos el SGLT1, que acabamos de ver ahorita, SGLT2, también actúan a nivel de túbulos renales, miren. Eso lo van a ver más que todo en fisiología ustedes, esto de aquí, con mucho detalle. Aquí tenemos los GLUT, transportadores de glucosa 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Algunos de ellos están bastante estudiados, otros que no se le conocen muy bien. Y ubicados en diferentes tejidos, unos que son dependientes de insulina, otros no. Entonces todo eso se da una gama acá, en ese caso, GLUT4, por ejemplo, transportador de glucosa de alta afinidad y sensible a insulina. Este es el que hace posible la incorporación de glucosa a estos grandes músculos, músculo esquelético, cardíaco y adiposo. Los demás mayormente usan GLUT, pero no son dependientes de insulina. Esa glucosa que está en circulación, proveniente de la digestión, y que han sido de un modo u otro favorecidos por estos transportadores, ya sean el SGLT1 o bien los GLUT, ahora en circulación van a actuar uno de los mecanismos a través de los cuales la glucosa puede inducir, favorecer que el páncreas, la célula pancreática, comience a liberar insulina para favorecer su metabolismo. Aquí lo muestro en este esquema en un solo momento, miren. Lo más sencillo. Glucosa llega, la circulación lo envía y eso llega por sangre a la célula del páncreas, a las células beta del páncreas. Aquí también ingresan a través de este GLUT2. Glucosa se metaboliza y su metabolización, que vamos a ver ahora, implica producción de ATP. Esa producción de ATP con una relación ATP-ADP mayor que 1, es decir, gran producción de ATP, va a activar a un canal, perdón, va a inhibir a un canal de potasio. Esta inhibición va a provocar una despolarización de la membrana que va a provocar la apertura de un canal de calcio sensible a voltaje. Y el calcio que se encuentra aquí puede ingresar. En ese mismo momento también ocurre acá lo siguiente, que este calcio también va a favorecer la unión, la activación de esta fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a actuar sobre este fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Es un fosfolípido de membrana. Se activa esta la fosfolipasa C y una porción de esos fosfolípidos comienzan a degradarse y a convertirse en este llamado IP3, inositol 1,4,5 trisfosfato. IP3, simplemente el IP3. Ese IP3 va a actuar sobre un canal que va a actuar sobre un canal de retículo endoplásmico y este comienza a aperturar y a liberar todavía más el calcio que lo tiene retenido. Y todo este calcio comienza prácticamente a aumentar, a incrementarse, y el incremento de calcio provocado, ya sea por esta apertura de canal o por esta señal que ha sido emitida por la fosfolipasa C a nivel de esta
retículo endoplásmico, el calcio incrementado aquí es un estímulo para que, junto con otras proteínas como son la sinaptotagmina, actúe sobre estas vesículas y comiencen a aperturar y a liberar la insulina. También se ha descrito recientemente que este proceso de liberación de insulina también está implicada el óxido nítrico, porque se ha encontrado aquí en estas inmediaciones esta enzima llamada óxido nítrico sinteasa. Lo cierto, no se compliquen mucho la vida. Este esquemita solamente les muestro para indicarles de cómo la glucosa que está en circulación, la propia glucosa, es un inductor que al final se va a traducir en liberación de insulina. Solamente para que conozcan, porque esto lo van a ver ustedes con lujo de detalles en su curso de fisiología, por si acaso. ¿Ya? No se preocupen por mí, simplemente les digo eso porque tienen que saber cómo es que la glucosa, una vez que se digiere, se absorbe, que la misma glucosa puede actuar sobre las células beta de los islotes y hace que se aumente la insulina en la circulación y que vaya a los tejidos. Pues este es uno de los tantos mecanismos, el más importante de repente, pero no el único. Y aquí tienen en ese esquemita simplemente esto, ¿ya? Bien, ahora sí hablemos de lo que nos corresponde en esta parte. Vía glicolítica, importancia. ¿Qué es en primer lugar la vía glicolítica? ¿Qué entendemos por glicólisis? La glicólisis es un conjunto de 11 etapas enzimáticas que conducen a un mol de glucosa a convertirlo en 2 moles de lactato en condiciones de anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno. Esa sí es una forma sencilla de definir, si quisiéramos decirlo así. La glicólisis es un conjunto de 11 etapas enzimáticas que ocurriendo en condiciones en ausencia de oxígeno, convierten un mol de glucosa en 2 moles de lactato o ácido láctico. Todo este proceso ocurre en el citosol de todas las células. Entonces la glucosa, una vez que ingresa a la célula, se somete a esta vía. Si es que la glucosa quiere seguir para adelante, tiene que pasar obligadamente por este hecho. Si no, la glucosa se queda en circulación o se queda simplemente en la célula, y eso no es bueno. Glucosa que ingerimos es por algo, para algo. Pues bien, ¿cuál es esa importancia? ¿Por qué la glucosa, una vez que llega a la célula, tiene que degradarse? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué importancia tiene? Una función de importancia es energética. Muy poca, es cierto, ahorita lo vamos a decir. Cuando digo función energética o importancia energética, me estoy refiriendo a que la glucosa, cuando se somete a esta secuencia de 11 etapas enzimáticas, el balance neto van a ser 2 ATPs. 11 reacciones son solamente 2 ATPs, pareciera poco, ¿cierto? Pero hay que ver también de que esa vía es importante. Imagínense, esto será para la gran mayoría de células que llevan una vida aeróbica, probablemente la vía oxidativa es la más importante, la que ocurre a nivel de las mitocondrias. Pero esta que ocurre a nivel de citosol y que solamente generan 2 ATPs, es una importancia energética, eso es cierto, pero a veces hiciéramos mucho trabajo para tan poca producción. Pero imagínense que estamos hablando del hematíe. El hematíe no tiene mitocondrias, ojo, o sea que entonces todo lo que hemos aprendido hasta ahorita acerca de la cadena respiratoria y que produce gran cantidad de ATP, eso no ocurre en el hematíe. Y esos 120 días promedio que vive en un hematíe, ¿de dónde obtiene energía? ¿Se han puesto a pensar? Entonces es la vía glicolítica, se vuelve importantísima en este caso. Y esos 2 ATPs, aunque poquitos, aparentemente, para la vía glicólica, para el hematíe es más que suficiente. Y así, muchos otros tejidos también en nuestro organismo también tienen una vida anaeróbica. Entonces, claro que son muy pocos. Y también incluso pensemos en otros organismos, por ejemplo, aquellos que viven
en profundidades de los océanos, donde de repente el oxígeno está muy escaso o no lo hay simplemente. En fondos de pantanos también de repente hay o no hay o hay muy poco oxígeno. La pregunta es, ¿y esos organismos que viven allí, de dónde obtienen energía? Si no hay oxígeno, por más que tengan todo lo demás. La vía glicolítica debe ser, en ese caso, crucial para ellos. Entonces, no despreciemos a la vía glicolítica desde el punto de vista energético. Esos dos ATPs son importantes. Otro también, ¿de qué le serviría, otra importancia, de qué le serviría a la glucosa estar presente en la célula si no se va, si no hay vía glicolítica? Me dirán ustedes, esta puede ir a la mitocondria, ¿no? Pero a la mitocondria no va la glucosa. Si ustedes le inyectaran, en esa forma simulada, digo, inyectaran glucosa a la mitocondria, la matan. Es tóxica. La glucosa no entra a la mitocondria. Es un producto de la vía glicolítica u otros compuestos que ingresan, pero no entra glucosa. Y entonces, ¿cómo hace la glucosa para poder hacerse conocer como que tiene un alto contenido energético? Es la vía glicolítica la que, gracias a la vía glicolítica, la prepara, la degrada hasta sustancias o compuestos que son de fácil acceso a la mitocondria. Y allí entonces tenemos que de las 11 etapas enzimáticas de la vía glicolítica, la 10ª la convierte en ácido pirúvico. Y la glucosa convertida en piruvato, ese piruvato sí puede ingresar a la mitocondria. Y de ahí para adelante, ese piruvato va a proseguir una serie de cambios y de transformaciones que finalmente van a hacer posible que los hidrógenos que almacenaban sean llevados hasta la cadena respiratoria y finalmente con la producción de agua y de ATP. Entonces decimos, por ese lado decimos entonces aquí, de que la vía glicolítica se constituye en una antesala para la degradación aeróbica. La vía glicolítica la prepara, convierte a la glucosa en un intermediario de fácil acceso, que es el piruvato. Gracias a la glucosa podemos, o gracias a la vía glicolítica, la glucosa puede ingresar a la mitocondria, no como glucosa, sino como un intermediario casi final de la vía glicolítica. Es importante. Proveedora de intermediarios para otras vías. La vía glicolítica también no solamente tiene que comenzar y terminar en lactato o piruvato. Muchos intermediarios que están en el camino pueden ser distribuidos a otras rutas, si es que el organismo y las condiciones lo requieren. Entonces, estas son quizás, es la importancia y las funciones que la vía glicolítica tiene. De esto nos vamos a ocupar. Desde el punto de vista didáctico, se puede decir que la vía glicolítica está conformada de dos fases. La fase preparativa y una fase de rendimiento. Acá hay, como dice, si la célula quiere obtener beneficios, pues tiene que someterse a un riesgo, tiene que gastar energía, tiene que haber una inversión, invierte algo para si es que alguien quiere tener algún beneficio. Y justamente esta fase preparativa implica fosforilación con gasto de ATP, donde la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, luego esa glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, es una isomerización, luego esta fructosa 6-fosfato se va nuevamente a fosforilar a expensas de ATP en fructosa 1,6-bisfosfato. Y esta fructosa 1,6-bisfosfato se va a fragmentar, se va a partir, escindir en dos llamadas, si son seis carbonos, pues van a quedar tres para cada lado, dos triosas fosfato. Estas triosas fosfatos se pueden interconvertir en ellas. Hasta aquí ha habido, como ven ustedes, una inversión de aquí un ATP y aquí otro ATP. Dos ATP se han tenido que invertir. Y luego viene, a partir de allí, viene la fase de rendimiento o de recuperación o ganancias. Viene una oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicérico. Luego viene la primera fosforilación a nivel de sustrato, síntesis de ATP. Este compuesto
1,3-difosfoglicérico o bisfosfoglicérico cede un fosfato a la ADP y lo convierte en ATP. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Para diferenciarlo de lo que ustedes han estudiado hasta ahorita, de aquel proceso que se denomina fosforilación oxidativa, que es la mayor cantidad de ATP que se obtiene en la cadena respiratoria mitocondrial. Aquí no hay cadena respiratoria mitocondrial, es una simple entrega, un CD de fósforo de un compuesto altamente energético como es el 1,3-difosfoglicérico al ADP. ADP recibe y se convierte en ATP. Acá luego, conversión de 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Del 3 pasa a 2. Es una mutación, una mutasa, un cambio, una transferencia. Conversión del 2-fosfoglicérico en fosfonol pirúvico. Aquí se convierte este compuesto se forma este compuesto altamente energético. Y viene aquí la segunda etapa de fosforilación al nivel de sustrato, donde este fosfonol pirúvico, al igual que este altamente energético, cede ese fósforo al ADP para convertirlo en ATP. Y viene allí entonces otra formación de ATP. Y luego viene ya la reducción del piruvato que lo convierte en lactato. Con eso entonces básicamente estamos culminando todo este proceso de la vía glicolítica preparativa o de inversión, y aquí viene la ganancia. Recuerden que aquí son 2 triosos fosfatos. Cada triosa fosfato le va a ocurrir esto. Quiere decir que aquí tenemos la formación de un ATP, aquí otro ATP. Son 2 ATPs por cada uno de estas triosas fosfato. Como son 2, 2 por 2, 4. Acá se invirtieron 1 y 2. 4 menos 2, la ganancia neta es 2 ATPs. No se preocupen por eso, porque más adelante vamos a hacerlo hasta con todo de balance y vamos a contarlos incluso. Bien, aquí está primero en letras y luego en la siguiente diapositiva está con más detalle y con las formulitas, que a veces es solamente para ayudarlos a ustedes a comprender. No que yo les vaya a preguntar eso, jamás. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Para qué serviría eso para ustedes? Conocer la fórmula, la estructura, solamente para explicar, a medio de explicativo. Miren, la glucosa que una vez que la glucosa ingresa a una célula, inmediatamente hay una manera de que esa glucosa, así como ingresa, no se le pueda escapar. Y la manera de evitar, de garantizar que la glucosa que ingresa no salga, es fosforilarla. Porque esta glucosa, cuando ya está con el fosfato, la presencia de fosfato la hace prácticamente impermeable. Ya no puede regresar, a no ser que venga otra enzima y le quite el fósforo, y esa se puede escapar nuevamente. Pero aquí, entonces, glucosa que ingresa, inmediatamente hay una enzima que está distribuida en todos los tejidos, una enzima universal, podemos decir, la hexoquinasa. La hexoquinasa, que en presencia de ATP, iones magnesio, va a favorecer la fosforilación de la glucosa en la posición 6, en esta posición. Aquí tenemos la glucosa. Por acción de la hexoquinasa, en presencia de ATP y iones magnesio, se incorpora aquí. Y tenemos esa sustancia que ahora se llama glucosa 6-fosfato. Pues bien, esa glucosa 6-fosfato que está aquí, prácticamente puede también ser formada por otras enzimas. En primer lugar, le voy a decir que existen hexoquinasas 4. Hexoquinasa 1, 2, 3 y 4. La hexoquinasa 4 toma un nombre especial. Se dice glucoquinasa. Ese nombre que recibe en la actualidad se le da ese nombre, la glucoquinasa. Y solamente esta enzima está presente en el hígado. Es hepático. Eso también está en el páncreas. La hexoquinasa 4, más conocida comúnmente como glucoquinasa. La hexoquinasa, las otras restantes, pueden trabajar sobre glucosa, pero también pueden actuar sobre otras hexosas. La 1, la 2 y la 3
pueden actuar sobre otras hexosas, fructosa, manosa, pero lo hacen con una KM mucho mayor. Quiere decir que la KM menor tiene mayor, quiere decir que tiene una mayor afinidad para glucosa. Y el mecanismo es el mismo, tanto para la glucoquinasa propiamente como la exoquinasa es igual. Lo único que diferencia es que la glucoquinasa es solamente para glucosa y es exclusiva de hígado y páncreas, mientras que la 1, 2 y 3 pueden estar en otros tejidos y la KM y puede trabajar con otras exosas, pero lo hace con diferente grado de afinidad. La mayor es para glucosa. Una vez que glucosa está fosforilada en la posición 6, ahora por acción de una isomerasa que trabaja en un proceso fácilmente reversible. Y vean ese caso, esto que le he puesto en rojo. De las 11 etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, las 11, 3 nomás las he puesto en color rojo y están en un solo sentido, son irreversibles. Las demás son fácilmente reversibles. Bien, entonces aquí vemos de que la glucosa 6-fosfato convertida en fructosa 6-fosfato por acción de esta isomerasa, ahora nuevamente esta fructosa 6-fosfato está mostrando un grupo hidroxilo en la posición 1, susceptible de ser fosforilado por una quinasa. Será la fosfofructoquinasa. Esta fosfofructoquinasa tipo 1, porque hay dos también, pero esta es la fosfofructoquinasa tipo 1, en presencia de ATP, iones magnesio, y en un proceso termodinámicamente irreversible, convierte a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato, es decir, lo que está aquí. Es simplemente cambió de forma, miren, y aquí ahora, nuevamente, por fosfofructoquinasa tipo 1, en presencia de ATP, se fosforila la posición S que estaba antes oculto aquí, ahora sobresale y es susceptible de ser fosforilado. Eso lo hace esta quinasa. Y ahora tenemos la fructosa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fructosa 1, 6, bi o bisfosfato. Esta fructosa 1, 6 bisfosfato ahora es susceptible de ser fragmentada, cortada aquí, donde señalo. Corta aquí y corta aquí. Al cortar aquí va a dejar 3 carbonos acá y 3 carbonos fosforilados acá. Esas son las triosas fosfatos. La enzima se llama aldolasa. Aldolasa tipo A. Hay también una B. La aldolasa A, en un proceso fácilmente reversible, va a escindir, a fragmentar, a cortar aquí, dejando a la exosa en 2 triosas fosfato. ¿Cuáles son esas? La dihidroxacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estamos aquí en ese ejemplito. Miren, se ha fragmentado en 2, el dihidroxacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas 2 triosas son interconvertibles gracias a la acción de una enzima que se llama triosa fosfoisomerasa o triosa fosfato isomerasa. El proceso hasta aquí es lo que se llama la fase de preparación. Se ha gastado 1, 2 ATPs. A partir de aquí, ahora, la reacción prosigue para cada triosa. Si se formó aquí un gliceraldehído 3-fosfato, esta dihidroxi, por acción de la isomerasa, también tendrá que convertirse en otro gliceraldehído. Al final podríamos decir que hasta aquí tendríamos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Cada uno va a seguir este proceso. ¿Qué le ocurre a cada gliceraldehído 3-fosfato? El que se formó directamente o este que viene de la dihidroxi. Primerito tendrá que someterse a un proceso de óxido-reducción. Ojo, basta con que aquí yo veo ya la enzima se llama deshidrogenasa. Este es un proceso de óxido-reducción. Y toda óxido-reductasa, si no tiene NAD, tiene NADP o tiene FAD, ¿cierto? Pues aquí la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima, es una óxido-reductasa que tiene como coenzima o cofactor enzimático al NAD, dependiente de iones magnesio. En un proceso fácilmente reversible va a ocurrir una fosforilación, incorporación de un fósforo del medio y un proceso de oxidación. Se forma NADH2 o NADH más H y el ácido 1,3 difosfoglicérico.
se ha formado un compuesto de alta energía, altamente energético. Ojo, aquí, este compuesto se acaba de formar aquí. NAD, NH2, magnesio, y se ha formado este compuesto, el 1,3-bi o bifosfoglicerato o glicérico. Este símbolo que le pongo como una S charita es una manera de representar alto contenido energético. Este es un compuesto altamente energético. Como tiene un alto contenido energético, la siguiente reacción, que también es un proceso fácilmente reversible, dependiente de iones magnesio y catalizada por una enzima, la fosfogliceroquinasa, o 1,3-bifosfato fosfoglicerato quinasa, en presencia de ADP. Viene el ADP, este compuesto le entrega un fosfato y nace aquí un ATP. ¿En qué quedó? Si era 1,3, ahora solamente quedará en 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato. En esto ha quedado convertido, pero ya hemos formado un ATP. Lo mismo está aquí. 1,3-difosfoglicérico o bifosfoglicerato va a formar ATP. Y este de ser 1,3 ahora queda convertido en 3-fosfoglicérico. Este 3-fosfoglicérico ahora va a cambiar de posición simplemente. De 3 va a pasar a la posición 2. Y este encima se llama fosfoglicero mutasa. Lo de mutasa viene de mudar, cambiar de sitio. ¿Cierto? Se ha mudado de sitio. De lo que estaba en la posición 3, simplemente se ha cambiado de posición y ahora está en la posición 2. Estaba en la posición extrema, ahora se va a poner en la posición media. Reacción fácilmente reversible, proceso fácilmente reversible, digo mejor, y magnesio. ¿Dónde está el magnesio? Se ha formado entonces el ácido 2-fosfolicérico. Ese 2-fosfolicérico, miren aquí, en la formulita, aquí tenemos entonces la mutasa. Simplemente ha cambiado el fósforo de la posición 3. Este que estaba acá es 1, 2, 3. Este fósforo en la posición 3, ahora va a cambiar la posición 2. Aquí nomás. Aquí, en la posición 3, mudó y se colocó en la posición 2. Y ya está bien. Pero este compuesto ahora se llama 2-fosfolicerato. Aquí era 3, pasa a 2. Ahora nuevamente una reacción fácilmente reversible, también dependiente de iones magnesio. Hay una deshidratación. Si ocurre de aquí para acá, es deshidratación. Y la enzima se llama enolasa. ¿Qué va a hacer? Se libera un OH de acá y un hidrógeno de acá. Este OH se separa juntamente con esto. Se va como agua. Aquí surge un doble enlace, pero al haber ocurrido esto, automáticamente se enciende, hablemos así en ese término, un enlace altamente energético. Es un compuesto anhídrido, altamente energético. Se llama fosfoenol pirúvico, otro compuesto altamente energético, al igual que este de aquí. Y si es altamente energético, está en la capacidad de poder ceder este fosfato a quien se lo solicite. Este es el ADP, que por acción de la enzima siguiente, piruvato quinasa, en presencia de iones magnesio, potasio, este fósforo es cedido al ADP y convertido en ATP, quedando convertido el fosfoenol piruvato en piruvato o ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, si está en condiciones, la célula, de ausencia de oxígeno, pues todavía sigue una reacción más y viene una reacción fácilmente reversible, que ustedes ya la han escuchado hablar, la lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, que es la que cierra el ciclo de la vía glicolítica. Mejor no digo ciclo, la vía glicolítica. El piruvato se va a reducir, miren, estos hidrógenos que se liberaron acá como NADH pueden ser consumidos acá. Este NADH2 pues realmente va a entregar hidrógeno acá y otro acá. Uno acá a ambos lados. Un hidrógeno y otro acá. Ahí está. Uno y acá están dos hidrógenos. Y esto viene a ser prácticamente el piruvato reducido, que toma el nombre de lactato. Lactato es el producto de la reducción del piruvato. Gracias a la enzima lactato deshidrogenasa en un proceso fácilmente reversible dependiente de NAD. Lo que acá hubo una oxidación, pues acá hay una reducción.
esto va marchando de esa manera. No puede haber un excedente de NAD, ni que falte o que exceda NADH. Siempre tiene que estar compensado. Si esto no ocurre, ya hay grandes problemas. Pues bien, este es el proceso de la vía glicolítica, lo mismo que está aquí descrito. Todo este proceso de 11 etapas enzimáticas, donde vemos 3 de ellas son irreversibles, es lo que constituye la vía glicolítica, que conduce 1 mol de glucosa hasta 2 moles de ácido láctico. Si comenzamos a contar cuántos ATPs, acá se gastaron 1 y 2, y aquí se han producido 1 y 2, pero como estos son de aquí para adelante, son 2, sería prácticamente 4. Todo esto ocurrió por duplicado para cada triosa. Pues aquí es 1, 2, por 2, 4. Menos 2 de aquí, el balance neto es 2 ATPs. Esta es la vía glicolítica, y aquí a propósito les he puesto. Esta es la mitocondria. Y lo que ocurre afuera a la glucosa se llama glicólisis. Si es hasta ácido láctico, es la glicólisis propiamente dicha. Pero si es hasta ácido en presencia de oxígeno, cuando hay mitocondrias ya estamos implicando de que aquí está el oxígeno. Recuerden que aquí, por aquí está la cadena respiratoria y aquí le están entregando oxígeno. Pues hablar de mitocondrias es ya prácticamente sinónimo de decir aquí hay oxígeno. Pues bien, en presencia de oxígeno, la glucosa también sigue la vía glicolítica, pero ya no se convierte a ácido láctico. Simplemente llega hasta ácido pirúvico, que sí que ya no tendrá que ocurrir las 11 etapas enzimáticas obligadas, sino solamente 10. Esta conversión de glucosa en 2 moles de piruvato se llama también glicólisis aeróbica. Anaeróbica es la glicólisis propiamente dicha, es decir, glicólisis de ácido láctico, en condiciones de ausencia de oxígeno, mitocondrias. Pero, ¿y qué es la glicólisis que convierte a la glucosa en 2 piruvatos? Glicólisis aeróbica. Sigue siendo glicólisis y sigue ocurriendo en acetosol y sigue habiendo la producción de estos 2 ATPs que están aquí a nivel del sustrato. Aquí no hay cadena respiratoria. Cadena respiratoria es aquí, ¿cierto? Este es a nivel de sustrato. Lo que aquí ocurre se llama fosforilación oxidativa, que es otra cosa. Bien, entonces aquí hablábamos, aquí hay unos 3 sitios de regulación. El más importante es este aquí. Este sitio, catalizado por la fosfofructoquinasa, es inhibido por niveles altos de ATP, citrato e hidrogeniones. Mucha cantidad de hidrogeniones, demasiada cantidad de ATP y citrato se convierten en inhibidores de esta enzima. ¿Para qué va a ocurrir todo esto? Ya tiene una lógica. Si hay citrato, quiere decir que hay suficiente ya ciclo de Krebs, que genera gran cantidad de ATP. Aquí, el ciclo de Krebs a nivel mitocondrial. ATP bastante elevado, ¿para qué va a ser? Si todo esto generalmente iba hacia una función, principalmente energética, se encarga entonces, como hay bastante, se encarga de inhibirla, bloquearla. Ahora, ¿quiénes la activan? Niveles altos de AMP, ADP. Esto está indicando de que la célula está padeciendo, está sufriendo de ATP. No hay ATP, por eso es que ha aumentado AMP y ADP. Y además, este fructosa 2,6-bifosfato también es otro intermediario que no está aquí, lógicamente. Esa es una 2,6, muy parecida a esta es 1,6. La 2,6 es un indicador de que aquí realmente está faltando energía, por tanto debe activarse. Estos activan, estos le inhiben. Ese es el sitio más importante en la regulación. También se encuentra este otro sitio. Cuando hay suficientes niveles de glucosa 6-fosfato, este nivel de glucosa alta, estos altos niveles de glucosa 6-fosfato pueden inhibir realmente a esta enzima exoquinasa. Esto es importante por un hecho de que después al final les voy a decir de un compuesto que se llama, es un trazador y a la vez inhibidor para cuando se trabaja, por ejemplo, para poder bloquear la vía glicolítica y dejar desabastecida de glucosa a células que consumen mucha glucosa, por ejemplo, una célula cancerosa. Se le pone un compuesto que bloquea este nivel y es un compuesto para que esta enzima no trabaje.
De esa forma, se desabastece de glucosa a la célula cancerosa e impide que esa pueda crecer o el tumor pueda seguir creciendo, hasta dar tiempo para extirparlo. Eso vamos a hablar después. Hay un agregadito que les voy a poner por ahí, o sea que no se preocupen por ahora. Bien, otro sitio también de regulación como ven ustedes, prácticamente los sitios que son irreversibles y son por quinasas, en este caso, son sitios de regulación. Esta piruvato quinasa, la penúltima, también es susceptible de ser regulada. Niveles altos de AMP, fructosa 1,6-bisfosfato y glucagón son activantes, mientras que ATP importantes de regulación. Entonces, como vemos, esta es la vía glicolítica, sin ningún problema. No todas las enzimas son entonces reversibles. Algunas de ellas, las que están en negro, fácilmente reversibles, pueden actuar en ambos sentidos. Esto es importante para después, porque también la vía glicolítica, gracias a estas etapas que son fácilmente reversibles, también se prestan para poder llevar a cabo síntesis de compuestos a partir de otras sustancias que no son carbohidratos. Eso viene a la segunda parte cuando hablemos de síntesis de glucosa. Pero ahí vamos nuevamente a remarcar esas reacciones que son las que están en negro. También van a prestarse para poder participar en vía de síntesis. Por ahora solamente hablemos de la vía glicolítica, este proceso que está llevando la glucosa. Es un proceso de una antesala, está preparando a la glucosa para que después pueda hacerse sentir aquí adentro, ya que glucosa no puede ingresar a la mitocondria, lo hace a través de un intermediario, el ácido pirúvico. El piruvato, una vez que está aquí, este sí tiene boleto gratis, puede entrar con facilidad, principalmente a esta membrana mitocondrial interna, que es la que siempre es la selectiva. Esa forma, entonces, el ácido pirúvico, gracias a la vía glicolítica, la glucosa convertida en piruvato puede ingresar y una vez que está dentro de la célula, perdón, dentro de la mitocondria, va a sufrir lo que se denomina la descarboxilación, acá, descarboxilación oxidativa, hay descarboxilación y hay oxidación, ¿de quién? Del piruvato, que la convierte en acetilcoenzima A. Si son una glucosa, habrá dos piruvatos. Acá habrá dos piruvatos y acá, por lo tanto, se habrá producido dos acetilcoenzimas A que ahora más adelante van a entrar a una ruta que se llama ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs está de la mano, de brazo, con un proceso llamado, con una serie de compuestos que se denominan cadena respiratoria mitocondrial. Y eso ya, ese cuento ya lo saben ustedes. Pues entonces, después vamos a seguir uniendo toda esa serie de eventos. Ya para terminar, dos palabras más. Miren, este proceso, esas etapas de la glucosa que comenzaron como, de la vía glicolítica, que comenzaron como glucosa, no siempre necesariamente tienen que terminar en ácido láctico pirúvico. En muchos casos, estos intermediarios, por ejemplo acá el ácido pirúvico, puede desviarse y convertirse en alanina. Si es que la célula lo necesita, puede orientarse hacia otras rutas. El 3-fosfolicérico, como lo vamos a ver, también el 3-fosfolicerato no necesariamente tiene que terminar convirtiéndose en piruvato y lactato. También, de acuerdo a las necesidades de la célula, este 3-fosfolicérico puede ser solicitado para otras rutas metabólicas. Es decir, estas son otras las funciones que cumple la vía glicolítica. Miren, entonces, esto es lo que en concreto constituye la vía glicolítica o glicólisis propiamente dicha. La tienen en una parte que acá con pura letrita y acá con formulillas para entender, pero no vayan a pensar que yo les voy a preguntar, a ver, la estructura del ácido pirúvico, fosfolicérico. Simplemente el mensaje de esto es qué cosa es la vía glicolítica, qué importancia tiene, que todas son irreversibles, o todas son, o algunas solamente unas cuantas, cuáles son las etapas de la regulación y la necesidad de aquí de NAD, de iones magnesio, por ejemplo, y en esta última también de potasio. Esto es, ¿y dónde ocurre ello? En el citosol.
Esa reacción puede ser llevada a cabo por más de una, pero hay una llamada glucoquinasa que solamente trabaja con glucosa y es hepática, llamada también una exoquinasa 4. Las demás están distribuidas en todas las células. Esto es en conclusión, en resumen, de esta primera sesión, esta primera reunión con ustedes. Disculpen, me he pasado creo que 2 minutos. Debemos descansar un poquito. Eso es así. El reglamento nos dice que nosotros no debemos de pasarnos de la hora. Pues estoy respetando, más bien con 2 minutos que me he pasado un poquito. Miren, alcanzamos un poquito, estiramos las piernas un ratito y dejamos de verlo un poquito en la pantalla y luego los espero aquí mismo para la práctica que es a las 9. ¿Está bien? ¿Me escuchan, cierto? Entonces, Sí, doctor. ¿aló? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, muy bien, entonces. Nos encontramos a las 9 en punto. ¿Listo? Voy a poner ya las diapositivas listas para la práctica. Voy a salir a poner nuevamente. Gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Ahora vamos ya después, van a su grupo de prácticas respectivos cada uno.